Hay algunos momentos en la historia que son tan extraños, tan surrealistas, que suenan completamente inventados. Veamos una recopilación de algunos de ellos. Un rey hizo que todos rindieran homenaje a un cadáver. El rey Alfonso IV de Portugal era un gobernante fuerte, acostumbrado a salirse con la suya en todo. Cuando su hijo Don Pedro, también conocido como Pedro I de Portugal, se enamoró de Inés Piras de Castro, le prohibió el matrimonio porque Inés era ilegítima. Pedro continuó la relación y luego afirmó que él e Inés estaban casados. Alfonso trató de terminar la relación pero fracasó y la encerró en un monasterio. En enero de 1355 hizo que 3 de sus secuaces la ejecutaran. 2 años después murió Alfonso. Pedro se convirtió en rey y persiguió a los asesinos de su esposa. 2 fueron capturados y llevados ante él. Les arrancaron el corazón, uno desde el frente y el otro desde atrás. Según la leyenda, el rey Pedro hizo exhumar a Inés, ordenó que se vistiera el cadáver con el estilo propio de una reina y la coronó. Pedro se sentó en un trono junto a ella, mientras toda la nobleza de Portugal desfilaba, le levantaba la mano y la besaba como muestra de su lealtad. Los divorcios provocados por el café. A la mayoría nos gusta el café y es una bebida muy popular en todo el mundo hace años. En algunos sitios fue considerada algo muy importante, como por ejemplo en Turquía. Hace algunos siglos, el café no solo se servía para ser consumido, sino que servía para negociar. En la antigua Constantinopla hubo una ley muy curiosa sobre el café. Una mujer tenía todo el derecho a divorciarse de su marido si éste no le proporcionaba suficiente café. Por muy increíble que esto parezca, se convirtió en una ley muy utilizada en el siglo XIV. El café no solo fue usado en casos de divorcio, sino que también fue motivo de revueltas en varias ocasiones. En algunos sitios se quiso prohibir el consumo del café, pero nunca se llegó a conseguir al considerarse esta bebida como parte importante de la cultura. De hecho, el café estuvo prohibido en Europa en varias ocasiones al considerarse algo hereje. El brujo de la lluvia de San Diego. ¿Has oído alguna vez hablar sobre los llamados brujos de la lluvia? Estos han existido en diferentes culturas y prometían conseguir hacer llover en épocas de mucha sequía usando sus poderes mágicos. Un brujo de la lluvia fue un hombre llamado Charles Hatfield, el cual prometía hacer llover en cualquier parte gracias a sus fórmulas químicas. Había conseguido cierta fama a principios del siglo XX en Estados Unidos gracias a un compuesto elaborado por él. En San Diego pasaron por una terrible sequía en 1915 y estaban desesperados por conseguir lluvia. Fue por eso que contactaron con Charles Hatfield para que les ayudara a cambiar la situación. El químico pidió $10,000 y a cambio haría llover en San Diego como nunca antes habían visto. Básicamente lo que hacía Hatfield era meter su fórmula química en un tanque con agua y hacer que se evaporara y llegara a las nubes. Y muchos pueden pensar que este brujo de la lluvia no era más que otro charlatán que engañaba a la gente para sacarles dinero. Sin embargo, en el caso de Charles Hatfield y su trabajo en San Diego, ocurrió algo inesperado. No solo se puso a llover, sino que hubo unas graves inundaciones que arrasaron varios pueblos y muchas cosechas. Durante un mes no paró de llover, destruyendo todo a su paso y dejando 20 personas muertas. La gente quería que lloviera, pero claramente no de esa manera. La plaga de danza, también conocida como danza de San Vito, involucraba un baile espontáneo y continuo de multitudes de personas hasta que colapsaron por agotamiento, o peor aún, murieron. Por extraño que parezca, esta danza fue reportada regularmente por testigos presenciales y fue una preocupación genuina para las autoridades. También parece haber sido contagiosa. Por ejemplo, en junio de 1374 comenzó uno de los brotes más amplios en Aquisgrán, Alemania, antes de extenderse a otros lugares como Flandes, Utrecht y más tarde Italia. Una mujer llamada Frau Trofea comenzó a bailar en la calle. En 4 días, otras 33 personas se habían unido a ella y en un mes había 400, muchas de las cuales sufrieron ataques cardíacos y murieron. Como no se llevaron a cabo autopsias, solo se pueden hacer conjeturas sobre las causas. En ese momento, algunas personas creían que el baile era una maldición provocada por San Vito, quien según la leyenda cristiana era un santo cristiano de Sicilia.
por lo que respondieron rezando y haciendo peregrinaciones a los lugares dedicados a San Vito. La recuperación de algunas víctimas reforzó aún más la conexión percibida entre la enfermedad y el santo. La lluvia de carne de Kentucky. En 1876, una pareja del condado de Val, Kentucky, fue testigo de cómo carne aparentemente caía de las nubes. El 3 de marzo de 1876, Allen Crouch y su esposa vieron cómo trozos de carne cubrían inexplicablemente su granja. El informe del periódico atrajo a vecinos, espectadores y carniceros locales que intentaron determinar de dónde provenía la misteriosa carne. Algunos incluso probaron la carne y creyeron que era de cordero o venado, pero no se pudo identificar una fuente definitiva. Los científicos de la época finalmente concluyeron que los buitres que volaban sobre sus cabezas después de una comida excepcionalmente grande podrían haber vomitado la carne a medio digerir en pleno vuelo, lo que lleva a la lluvia de carne. Pero los investigadores no pudieron confirmar la teoría. ¿Qué pensarías si te dijera que en la Edad Media los animales que hacían cosas malas eran juzgados en la corte? Tal vez eso no sea tan loco como suena, y es que durante la Edad Media e incluso en épocas posteriores, los juicios contra animales de todo tipo eran cosa común y más allá de ser supersticiones de personas incultas, se fundamentaban en un sistema lógico. Tanto San Agustín como Santo Tomás de Aquino sostenían que los animales tenían alma y por lo tanto podían ser juzgados por las mismas leyes que los hombres. En el otoño de 1457, los aldeanos de Savigny, Francia, presenciaron cómo una cerda y 6 lechones atacaban a un niño de 5 años. Estos cerdos franceses fueron a la corte equipada con un juez, 2 fiscales, 8 testigos y un abogado defensor para los cerdos acusados. El testimonio de los testigos probó más allá de toda duda razonable que la cerda había atacado y el papel de los lechones, sin embargo, era ambiguo. Nunca fueron vistos atacando directamente al niño. El juez sentenció a la cerda a que la colgaran por sus patas traseras de un árbol. Los lechones, por el contrario, fueron exonerados. Tal caso podría parecer extraño, pero los juicios con animales eran eventos públicos comunes en la Europa medieval y moderna temprana. Cerdos, vacas, cabras, caballos y perros que supuestamente violaban la ley eran sometidos rutinariamente a los mismos procedimientos legales que los humanos en un tribunal de justicia, eran tratados como personas e incluso los recluían en las mismas cárceles, sustentando en que tenían los mismos estándares morales que los humanos. Los peores delincuentes de Europa, al parecer, eran los cerdos. La frecuencia con la que los cerdos fueron juzgados y condenados se debió en gran medida a la libertad con que se les permitió correr por las calles y hasta su inmenso número. Habían 2 tipos de juicios. Los primeros eran los que se realizaban contra bestias individuales por alguna acción criminal, mientras que los segundos iban dirigidos contra las plagas que afectaban la agricultura. La diferencia era que los primeros eran llevados a cabo por tribunales civiles, mientras que los segundos eran competencia de los tribunales eclesiásticos, y la razón de ello es que se consideraba que las plagas eran causadas por intervención directa de Satanás, que poseía de forma periódica algunas especies para desgracia de los humanos. La huelga se supone que está estrechamente relacionada con la historia de la industrialización y la formación de sindicatos, pero es mucho más antigua. La primera huelga registrada en la historia comenzó en el año 1152 a.C. en el Antiguo Egipto. Es un error común creado en gran parte por las historias bíblicas que gran parte del trabajo en los monumentos del Antiguo Egipto fue realizado por esclavos. Si bien los egipcios sí tenían esclavos, de ninguna manera eran la principal fuerza laboral. Los artesanos, constructores y transportistas eran hombres a sueldo que se enorgullecían de su trabajo. Esto se evidencia en la calidad de las estructuras, muchas de las cuales se han mantenido en pie durante más de 3000 años. En noviembre de 1152, se estaban gestando problemas durante la construcción de una necrópolis real, un grupo de tumbas en Deir el-Medina. Los trabajadores sintieron que les estaban pagando mal y que sus salarios estaban atrasados, por lo que organizaron una huelga masiva deteniendo la construcción. La respuesta fue muy interesante. Se podría suponer que los faraones sacarían los látigos o cortarían la cabeza de los líderes,
pero después de la discusión se pagaron los salarios de los artesanos. De hecho, sus salarios en realidad aumentaron y los trabajadores regresaron para terminar el trabajo. La necrópolis sigue en pie hasta el día de hoy.